Ahora sí pude crear espacio y ahora sí podemos grabar. ¿Ya? Lo que pasa es que este computador tiene menos disco que el que acostumbra tener. Eh, entonces, muchos archivos tengo que tenerlo en la nube nomás, si lo empiezo a bajar se acumula mucho. Bien, vamos a continuar entonces con la materia. Y de lo que vamos a hablar hoy es una continuación de lo que hicimos la semana pasada, donde hablamos de funciones, pero vimos las funciones nativas y funciones importadas, funciones que ya existen, que podemos utilizar, pero que tienen la limitación de que están creadas ya de una sola forma y no las podemos modificar. Recordad que una función trabaja como si fuese una caja negra. Le metemos algo y algo pasa ahí adentro y sale otra cosa. ¿Ya? Eso es todo lo que hacen. Ahora nosotros sí vamos a poder abrir esta caja e intervenir para ver cómo va funcionando. ¿Ya? Acá tenemos un ejercicio propuesto que dice construir un programa en Python que, sin utilizar funciones importadas, entregue una lista con los factoriales de los n primeros números naturales. Con las herramientas que ya disponemos, esto lo podemos resolver. ¿Sí? Podemos hacer ciclos, etcétera. El punto es que, se fijan acá, nos piden calcular el factorial para los n primeros números naturales. Entonces, calcular un factorial se hace con un ciclo. ¿Ya? Es como una multiplicatoria, igual que la típica sumatoria de los primeros n números naturales. Acá es con multiplicación, pero es un número que va aumentando de uno en uno y se va multiplicando y se va acumulando. Ya hay un ciclo. Y como nos pide los factoriales de los n primeros números naturales, tendría que ser un ciclo dentro de otro ciclo. Entonces ahí ya se nos podría empezar a complicar. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que esta estructura, que es específica, que es calcular el factorial y que lo vamos a ocupar muchas veces, lo llevemos a una función. Entonces extraemos ese comportamiento, construimos una función que calcule el factorial de un número. Entonces esa parte del problema la abstraemos, separamos ese subproblema del problema completo para que se nos haga más fácil resolverlo. ¿Ya? Eso es todo. ¿Cómo se define una función? Acá tenemos un ejemplo. Recuerden que una función trabaja bajo el mismo concepto matemático de función. Es como una fórmula. ¿Sí? Entonces podríamos verlo como que esto es f de x, y, ¿ya? Que es x cuadrado más y cuadrado. Es decir, es solamente una fórmula. No tiene ningún valor si yo no les doy, no tiene ninguna ciencia, ningún efecto si yo no les doy un valor a x y un valor a y. Esos valores se los vamos a dar cuando invoquemos a la función. Nosotros tenemos que definir qué hacer con esos valores cuando la función se invoque. ¿Ya? Eh, entonces, para construir una función es como un programa en chiquitito, ¿ya? Pero en una estructura más bien delimitada. Es encapsular un comportamiento, encapsular lo que antes hacíamos en un programa completo, ahora va a ser mucho más pequeño que un programa completo, encapsularlo en una sola estructura. ¿Sí? Va a tener los mismos elementos, unas entradas, en este caso si queremos calcular x cuadrado e y cuadrado, ya el valor que le vamos a dar a x va a ser una entrada, el valor que va a recibir y va a ser otra entrada. Va a haber un proceso que sería en este caso tomar x elevado al cuadrado, tomar y elevado al cuadrado y sumarlos, y una salida que sería el resultado de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? O sea, es lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, solo que ahora lo vamos a construir en una forma un poco más específica, de una forma un poco más detallada, eh, agrupándolo. ¿Ya? Si esta función ya existiera y ya fuese nativa, sería una caja negra ahí. La diferencia ahora, insisto, es que nosotros vamos a construir esta caja. Nosotros vamos a poner las piezas adentro de esta caja para que funcione. Entonces, armemos este primer ejemplo de una función que haga de f de x, x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo se define una función?
esto, como ya dijimos, es vamos a empezar a dividir esto un poquito distinto. A ver, lo que hacíamos hasta el momento era entrada, proceso, salida. Entonces nosotros podríamos decir, a ver, entonces en valor para X, eh, ¿cómo lo hacíamos hasta ahora? Se lo pedíamos al usuario, por ejemplo así. Esto es lo que hacíamos hasta ahora, ¿ya? Y ese valor de X, me falta un paréntesis, pedimos el valor de Y, entonces el proceso podemos decir que era X al cuadrado. Esto lo vamos a calcular de distintas formas, por ejemplo, X. No, vamos a hacer X por X, por ejemplo. Y al cuadrado, vamos a usar, por ejemplo, la función POW y elevado a 2, no, solamente para hacerlo de forma distinta. Y como salida nosotros hacíamos un print, ¿cierto? Esto es hasta ahora. Ah, tengo que hacer la suma, perdón. La suma de los cuadrados de X cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahora eso no tiene mayor ciencia. Ahora, esto puede ser, por ejemplo, la parte nomás de un programa más grande. Supongamos, por ejemplo, que en vez de ser calcular X cuadrado más Y cuadrado, esto puede ser la parte de adentro del teorema de Pitágoras. ¿No? Recuerda que el teorema de Pitágoras que dice que C cuadrado es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces también hay un valor al cuadrado más otro valor al cuadrado. Entonces esto lo podríamos utilizar ahí. Entonces esto lo podríamos llevar, en vez de hacerlo simplemente como un programa, a una función, ¿no? Entonces este comportamiento lo vamos a encapsular. Lo vamos a sacar de acá, que esto es lo que ahora vamos a llamar el bloque principal. ¿Ya? El bloque principal es el que le da el comportamiento general al programa y vamos a crear otro bloque que va a ser el bloque de definición. Y acá vamos a guardar este proceso en una función. Y de esa forma también va a quedar todo más ordenadito. ¿Ya? Entonces, del bloque de definición, vamos a tener la definición de funciones. Entonces, ese comportamiento lo sacamos de ahí del bloque principal. ¿Cómo lo construimos? ¿Qué necesitamos para construir una función? Primero, la palabra reservada def. Que la palabra reservada def nos indica que a continuación viene una definición de función. Necesitamos un nombre para identificar la función. En este caso, por ejemplo, suma de cuadrados. Como esto es como un programa chiquitito, necesitamos dar parámetros. Recuerden que la función se comunica con el exterior solo con sus parámetros. Sus valores de entrada son los parámetros. Esos parámetros formales y los vamos a llamar X e Y. ¿Ya? Y todo ese comportamiento, bueno, terminamos con los dos puntos y todo ese comportamiento queda dentro de la función. ¿Ya? Esto es de forma análoga a lo que ocurre con los condicionales, con los ciclos. La pertenencia se indica a través de esa indentación, de ese desplazamiento, esa especie como de sangría que se forma ahí. ¿Ya?
Y la otra gran diferencia es la salida. ¿Cómo hacemos la salida? No vamos a hacer un print dentro de la función. La función, recuerden que como es una caja negra, recibe entradas, que en este caso son los parámetros, y tiene que entregar una salida, devuelve un valor que yo puedo manipular, yo puedo guardar en una variable, por ejemplo, puedo utilizar para hacer una operación, etc. ¿Cómo indico cuál es el valor que voy a entregar por acá? Utilizando la palabra reservada return. Entonces, en este caso voy a devolver suma cuadrados, suma cuadrados. ¿Ya? Esto vamos a darle estos nombres, cambiar y entrada y x de entrada. Hasta aquí la función ahora está definida, solamente definida, no se está utilizando. ¿Cuándo se va a utilizar? Cuando yo invoque a la función. ¿Y cómo se invoca la función? Tal como lo hemos hecho hasta ahora con cualquier otra función, con len, con input, ya con las funciones de cambio de tipo de datos, etcétera. O sea, en el bloque principal, desde ahora lo que vamos a hacer es simplemente ir invocando funciones. ¿Ya? Entonces, en este caso que tenemos el comportamiento suma cuadrado, ¿ya? Eh, suma va en suma, en la variable suma, vamos a guardar lo que nos devuelva la función suma de cuadrados. Y le paso los parámetros. ¿Con qué valores voy a ejecutar? Entonces, estos valores que el usuario me ingresó, que se llaman x de entrada e y de entrada, son los valores que voy a ingresar. ¿No? Y esto es lo que vamos a mostrar por pantalla. Entonces, vamos a ejecutar esto, ¿no? Para que veamos cómo trabaja. Eh, Aquí tengo un montón de cosas que ahí les vamos a meter en una carpeta mejor. Este es de 1.22, para no confundirnos con los ejemplos. Ya, entonces, esto es suma cuadrados. Vamos a ejecutar esto para probar cómo funciona. Ya, chuta, siento que- perdón, puse un punto y coma, no dos puntos. Ahí sí. Me pide un valor de que veamos qué ocurre. Yo voy a ingresar el 3 y voy a ingresar un valor más grande del 7. Oh, y se hace un error. Cosas mal escritas. Esos son los errores. Nada más. Lo dijimos 3 y 7. Ahí sí. Me dice que el resultado es 58. Perfecto. ¿Cómo funcionó esto? ¿Qué pasó? Vamos a ir mirando el código con la ejecución. Todo código, todo programa se va a ejecutar sus instrucciones siempre de arriba hacia abajo, en Python. Siempre de arriba hacia abajo. ¿Cómo vas a saber dónde empezar? Depende de lo que encuentre. Como va de arriba hacia abajo, en este caso encontró qué cosa primero, un carácter numeral, un gato. Entonces dice, eso es un comentario, ignore lo que hay para acá. Entonces el intérprete eso no lo tomó en cuenta. Acá otro gato, no lo tomó en cuenta. Después viene y encuentra la palabra reservada def. Entonces el intérprete dice, están definiendo una función. Entonces voy a guardar este nombre porque en algún momento se va a utilizar, pero todavía no. Así que todavía no veo qué hacer con esto. ¿Ya? Entonces va y en alguna parte guarda que existe este nombre y que recibe dos parámetros, un parámetro que se llama X y un parámetro que se llama Y. ¿Ya? Y Profe, después, ¿sí? donde dice i-cuadrado, ¿Pou qué era? Me... O es la función potencia.
Ah, ok. Es una Ok. función que recibe dos parámetros, una base y un exponente. Ya, perfecto. Entonces, el valor que tenga ahí va a ser la base y el 2 en este caso es el exponente. Y Hace la, arriba, en vez de usarla, lo multiplica por sí mismo nomás. sí, estoy haciendo de dos formas distintas la Dos potencia formas. solamente, nada Ya, más que eso, ya, ¿no? perfecto. Para ejemplificar el tema de función. Mm. ¿Ya? Entonces, esto por ahora no se ejecuta. Después, entonces va a seguir. Y fíjense, como todo esto está inventado, todo eso forma parte de la función, entonces no lo pesca. Es como que no existiera. ¿Ya? Y sigue, 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 línea en blanco, no lo lee, línea con comentario, no lo toma en cuenta, línea con comentario, no lo toma en cuenta, y llega acá. Y esto ya es una línea ejecutable. Dice que esto no está dentro de una definición, no está limitado por nada, no es comentario, ya, lo voy a ejecutar. ¿Qué hace? Crea la variable x de entrada en la memoria, ¿no? Y le pide el dato al usuario. Supongamos que el usuario, como en este caso, ingresó un 3. ¿No? Invocó a la función input, a la función in, y guardó el 3 acá en x de entrada. Línea siguiente, guarda también en memoria el valor para i de entrada, que, que habíamos puesto el 7, creo. ¿Sí? Línea siguiente, y se encuentra con esto. Dice, voy a crear la variable suma, entonces crea otro espacio en memoria que se llama suma, y dice, voy a guardar acá, voy a hacer la asignación de lo que entregue la función suma de cuadrado. ¿Verdad que yo había encontrado un def que tenía la palabra suma cuadrado al lado? Existe ese nombre de función. Yo sé dónde está. Aquí esto voy a tener que ejecutar. Y tengo que entregar el valor x entero e y entero. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí se ejecuta esta cajita negra, la cajita negra que se llama suma cuadrado. Como que el intérprete prende esta máquina y le pasa, recordar que esto recibió un valor x, así que se pasan los valores de acuerdo a la posición en la que está, x entrada primero, después de entrada, esto va a realizar su tarea y va a devolver un valor. Y ese valor se va a guardar en suma. ¿Ya? Veamos, x entrada tenía un 3, entonces, como estoy pasando acá el primer valor, un 3 y acá estoy pasando un 7. Cuando se ejecuta esta función, esta función se va a ejecutar en otro espacio de la memoria, supongamos por acá, y acá se va a crear otro espacio de memoria que ahora se va a llamar al interior de la función x. Esto es lo que está pasando aquí. ¿Ya? Esto es lo que está pasando dentro de la caja negra. Es como que yo abrí la tapa y estoy pudiendo mirar qué es lo que está pasando ahí. Entonces, ese 3 que se envió como parámetro, lo estamos recibiendo y está tomando el valor S para esa variable. También se guarda la variable i, que tiene un valor 7. Y ahora empieza a ejecutarse esto normalmente, todo lo que está dentro de esta función. Se crea variable x quad, voy a ver xc nomás para no escribir mucho, que sería 3 3 por 3 es 9. Se crea la variable por ahí en alguna parte de la memoria y quad, que es el valor que tiene i, que es 7, elevado al cuadrado, 7 por 7 es 49, ¿ya? Línea siguiente que hace, crea la variable suma quad, ¿ya? Suma c le vamos a llevar, que es el resultado de sumar estas dos. Entonces 9 más 49 es 58. Y la línea siguiente dice return. ¿Qué hace return? Primero, entrega un valor. O sea, return dice, ok, lo que acompaña a return es suma quad, entonces lo que quedó guardado en este espacio de la memoria lo voy a lanzar hacia afuera de la función, para que alguien lo agarre, para que alguien lo recoja. En este caso estamos diciendo que se va a guardar en la variable suma. ¿Ya?
O sea, esto sale de ahí y se va allá arriba. Y lo otro que hace return es que termina la ejecución de la función. ¿Ya? La función dice, yo alcancé un return, devolví algo, eso es lo que tenía que hacer, no hago nada más. Aunque hubiera más código acá a esta misma altura, ese código no se alcanzaría porque alcanzamos un retorno. ¿Ya? Y con eso se ejecutó la función. Así trabaja, así se define la función y eso es todo lo que hace. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Las, utilizar los parámetros como una variable más dentro de la función, pero ojo, como es una caja negra, desde afuera no se ve lo que hay. No se ve si existe una variable X, una variable Y, etcétera. Ya solamente con return podemos entregar un valor para que desde afuera se pueda ver. ¿Sí? Profe, ¿Sí? y ahí se pueden agregar todas las variables que uno quiera, por ejemplo, X, Y, Z, bla, Acá, bla, 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 bla. acá dentro de la función podemos agregar lo que queramos. Esto es como un mini programa. Entonces aquí adentro podemos tener ciclos, podemos tener condicionales, podemos usar listas, podemos usar string, podemos usar de todo. Ya. ¿Ya? Podemos, tal como está acá, mira, aquí mismo estamos llamando a otra función. Ujú. ¿Ya? Se puede combinar todo. Si esto es literalmente como un mini programa, solo que lo encapsulamos para dejar todo ordenadito. Ya. ¿Ya? Eso es, eso es todo. No tiene mucha más ciencia que eso. ¿Sí? Ahora, claro, ¿dónde está la magia? ¿Dónde está la gracia, la parte importante? En que ahora nosotros, todos estos pasos que hemos ido describiendo, que íbamos describiendo con números, hasta ahora, cada uno de esos pasos los podemos construir como una función. Entonces nos preocupamos de cada paso en particular y vamos construyendo cada paso y un paso no va a afectar al otro. Así que se nos va a hacer más fácil resolver cualquier problema. ¿Ya? Bueno, esto está grabado igual ahí está, podemos borrar ese esquema que quedó bastante bonito lo que queríamos mostrar. ¿Ya? Vamos a ver un poquito la punta. Cosas importantes que tiene que tener la función, el nombre. El nombre es primordial. El nombre, por favor, que sea bien representativo de lo que hace la función. Acá es crítico no olvidar que no nos sirven las funciones que se llamen f, que se llamen g, que se llamen h, como en la matemática, ya que en la matemática siempre a todo le dan la función f, ya sea cual sea la función. ¿Ya? No, acá lo ideal es que nombremos adecuadamente la función. Como la función es una acción, el nombre debería llevar un verbo, por ejemplo, y que sea también un nombre descriptivo, pero breve, ¿no? No sirve tampoco que el nombre de la función nos cuente toda la historia. ¿Ya? Otra cosa importante, tener en cuenta cuáles son las funciones que necesito. La función en este caso es mi materia prima para poder trabajar, para que la máquina haga su trabajo, para que esta cajita negra haga su trabajo. Y el valor que vamos a devolver, la salida, aquel valor que vamos a indicar con return. Ojo, una función debe entregar uno y solo un valor. Si tenemos una función que necesitamos que entregue dos valores, quiere decir que estamos haciendo algo mal. Tendríamos que tener entonces dos funciones. Una función tiene que entregar un solo valor. Ya es igual que en la, en la matemática. Ya cuando hablamos de función, es cuando la salida tiene un solo valor, un valor único. ¿Ya? Em, bueno, aquí está el detalle de la definición de la función, lo mismo que fuimos narrando, un poco más esquematizado, un poquito más bonito. Esto se le llama el cuerpo de la función, el valor de retorno. Se deja generalmente hay una línea en blanco para no confundir con el resto de las funciones, para que quede bien delimitado claramente. ¿Ya? Es súper importante hacer esta distinción de los parámetros formales y los parámetros actuales. Los parámetros son todos estos valores que acompañan a la función.
Ya, esto típico que yo digo, la función f de x, y, ¿ya? Entonces, x e y son parámetros de la función. Vamos a distinguir los parámetros formales de los parámetros actuales. Los parámetros formales son aquellos que están en la definición de la función. En este caso ese, x, y. ¿Ya? Que recuerdan que era x cuadrado más y cuadrado. Así lo habíamos definido para... Entonces, parámetro formal son x e y, valores genéricos que no tienen un valor. Ya son variables solamente. Tienen solo el nombre. Cuando le demos un número a esos parámetros, ahí nosotros vamos a poder darle vida a la función. Nosotros vamos a poder hacer que ejecute su tarea y haga el cálculo que requiere. Entonces, ese número que le damos, los números, los valores que utilizamos al invocar la función, son los parámetros actuales. Si vamos al ejemplo, entonces, y para eso lo hicimos con nombres distintos, en este caso, x entrada e y entrada son parámetros actuales. ¿Por qué? Porque lo estamos utilizando al invocar a la función. En cambio, x e y, ¿dónde están ubicados? Están ubicados con la definición de la función. Entonces, x e y son los parámetros formales. ¿Ya? Por eso reciben esos distintos nombres. El otro, tal como en el esquema que hicimos recién, estas variables se generan en lugares distintos de la memoria. ¿Ya? Por tanto, pueden perfectamente tener el mismo nombre, pero entendiendo que son distintos, ¿ya? Son distintos valores. De ahí vamos a hablar un ejemplo un poquito más detallado. Una función es, por ejemplo, esta fórmula, ¿sí? M, G y H son valores nomás, son letras, conceptos. Mientras no le demos un valor, no significan nada, no me representan un valor de energía. Yo tengo que saber cuánto es la masa, cuánto es la aceleración de gravedad, cuánto es la altura. Y ahí sí tiene sentido, ahí sí podemos hablar de energía. Hasta ahí es solo una definición, ¿ya? Y por tanto M, G y H serían parámetros formales, ¿ya? Eh, en este caso, acá tenemos una invocación a la función suma cuadrados, 5 y 2 serían los parámetros formales, ¿ya? Que me permiten generar una respuesta. Eh, Súper importante, de nuevo. A ver. Súper importante recordar que la función es una caja negra, no se ve desde afuera, ¿sí? Y la única forma que tiene de comunicarse con el exterior es a través de los parámetros que recibe, ¿sabes? De los parámetros que recibe, y del valor de retorno que devuelve, nada más. Todo lo que haya dentro de la función no se ve, no es visible, ¿ya? Pensémoslo en una máquina de bebida. Yo en la máquina de bebida llego, yo puedo asumir qué es lo que ocurre adentro, pero yo solamente sé que le entrego entradas como el dinero, ¿ya? La selección de la bebida, y sé que me va a devolver una bebida, pero no sé qué es lo que está ocurriendo adentro, no puedo ver qué es lo que está pasando, no puedo ver todo el proceso de cómo se cuentan las monedas, ya cómo se calcula el vuelto, cómo se saca la bebida del sabor que yo elegí, etcétera, ¿ya? Eso es súper importante, uno de los principales errores que cometemos siempre es omitir eso. Pensando ahora que ya hablamos de la definición de funciones, podemos resolver fácilmente esto que dice: construye un programa en Python que, sin utilizar funciones importadas, entrega una lista con los factoriales de los n primeros números naturales. Veamos, podemos ir dividiendo esto en funciones. Vamos a hacerlo genérico primero. Uno, podemos pedir un número n. Dos, puede generar un número entre
1 y n, ¿ya? El número natural es parte del 1. 3, calcular el factorial de n. Paso 4, guardar en una lista el factorial calculado. Perdón, no es de n, no es factorial de n, es factor del número. Estoy utilizando una abstracción mayor, no así tan paso a paso. Pa, ahí sí. Guardar en una lista y paso 5, mostrar la lista. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos del algoritmo. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto? Esto es simple, entonces n va a ser igual a número entero. Aquí está implícito que necesitamos un ciclo. Ya, ya, siempre me como ese paréntesis. Es decir, entonces aquí el número i, por ejemplo, va a ser el número entre 1 y n. Entonces está implícito que podemos hacer mientras i sea menor que n, menor o igual, debería ser. ¿Sí? Entonces ahí i va a ser nuestro valor, nuestro número entre 1 y n, que vamos a ir generando y en cada vuelta vamos a ir aumentando y se va a ir generando uno nuevo. Entonces, el paso 3 puede ser calcular el factorial del número. Entonces, como ya dijimos, calcular el factorial puede ser tedioso porque hay que hacer un ciclo, etcétera. Entonces, mejor simplifiquémonos la vida y dejemos eso a una función. ¿Ya? Entonces, el factorial se va a encargar a la función calcular el factorial, calcular factorial de ese número ahí, que está entre 1 y n. Y paso 4, ese número factorial que lo guardamos en una lista. De ese estado. Entonces lo guardamos en una lista. Entonces la lista de factoriales le agregamos ese factor. Y eso obviamente lo hacemos aumentamos el iterador para terminar el ciclo y para prepararnos para la siguiente vuelta. ¿Qué nos faltaría? Esta lista factorial hasta aquí no está definida, así que la tenemos que definir. ¿Ya? Entonces acá, por acá, la creamos vacía y después la vamos agregando cosas. Y después vamos a mostrar la lista. Primeros, fijarse acá pasa algo interesante. Los primeros n naturales, el factorial ahora de los primeros n, n naturales son. Y vamos a imprimir la lista completa, van a complicar mucho la vida. Si se fijan, aquí tenemos el problema resuelto. ¿A qué se redujo el problema? A generar un número entre 1 y n. A eso redujimos el problema. Y tiramos para otra parte el problema de calcular el factorial, que es un problema conocido. Entonces vamos a calcular el factorial, definámoslo. Entonces esto sería nuestro bloque principal, donde está la lógica general del programa. Donde ahí vamos a tener las etapas de entrada, proceso y salida. Y por acá
esa etapa que es un poco más compleja, que es calcular el factorial, lo hacemos en el bloque de definición. Entonces acá defino, perdón, el calcular el factorial. De un número, ¿cómo se va a llamar ese número? Pongámosle n, no es lo mismo. Total, esto es lo que va a ocurrir dentro de la caja negra. Y yo sé que voy a retornar el factorial que calcula. Como se hace, lo habíamos hecho por ahí antes. Entonces, además, como ya sé cómo se hace, es más fácil. Entonces, todo el problema se redujo mucho. Se redujo primero a calcular el factorial, cosa que ya habíamos hecho, y a generar números de uno en uno. Bastante más sencillo que lo que habíamos pensado en un principio, que hay que meter un ciclo dentro de otro ciclo y coordinar todo, ¿no? Implementemos esto, pues recordando cómo se hace, es si n, que es el parámetro, es igual a 0, entonces hay que devolver 1. Así funciona el factorial. Si no, lo calculo. ¿Cómo se calcula? Tenemos el factorial, es igual a parte en 1 y parte en 1. Ah, y aquí eso hay que algo interesante, porque le pusimos aquí, parte en 1. Tenemos el ciclo, y sea menor o igual en este caso que n. Eh, el factorial entonces igual a factorial por i, y el i aumenta de 1 en 1. Listo, pues eso ya lo habíamos hecho. Fijarse que en este caso hay, hay dos retornos, ¿ya? Pero solo vamos a alcanzar uno de ellos. Vamos a alcanzar este de acá o este de acá. Porque recordad que cuando alcanzamos un return, el programa, la función termina. Entonces sigue ejecutando. Entonces dijimos que la función tiene que entregar una sola cosa y acá estamos entregando, que la función tiene que entregar una sola cosa. Es que estamos entregando dos. Es que en verdad no estamos entregando dos porque vamos a devolver ya sea uno o vamos a devolver el resultado del cálculo. Es una sola cosa, ¿ya? Un solo término. Otra cosa interesante, por ejemplo, es que acá tenemos la variable i, acá abajo, y acá también tenemos la variable i. Entonces, ¿con cuál voy a trabajar? Depende, pues. Si estamos en el bloque principal, vamos a trabajar con esta variable i. Recuerden que eso se construye, está la variable i en la memoria acá. Y cuando se invoca la función, en este caso se invocar acá la función factorial, se va a generar otro espacio en la memoria, separado, y acá va a haber otra variable i. Entonces se llaman igual, pero están en lugares distintos de la, de la memoria, ¿ya? Es como tener, supongamos que hay otra función más y que tiene otra variable i, y como es otra función, va a estar también en otro espacio donde va a haber otra variable i. Entonces esto es como que de la memoria es, es como una parte de la ciudad, ¿ya? Y cada uno de estos sectores de la memoria que pertenece a una función es una calle. Entonces las calles que están en paralela seguramente vamos a encontrar casas que tienen el mismo número, ¿sí? Pero están en distintas calles. Aquí estarían enmarcadas entonces en distintas funciones. A pesar de que tengan el mismo nombre, son ubicaciones distintas dentro de la memoria. Entonces, ¿qué ocurre acá cuando se hace esto? Factorial por i. ¿A cuál valor de i es el que se va a hacer referencia? Supongamos que este tiene un 5, este i tiene un 2 y este i tiene un 7. Y este es el espacio de memoria ahí de calcular factorial, ¿ya?
cuando se creó calcular factorial, se creó acá, calcular factorial. Ahí se está guardando la memoria. Entonces, cuando se ejecuta esta instrucción y decimos hay que calcular factorial por el valor que contiene i. ¿Cuál valor de i es el que vamos a multiplicar? ¿El, el 5, el 2 o el 7? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál podría ser? ¿El 5, profe? ¿Por qué? Uno lo podría pensar, pero va a acceder al que esté más cerca. Chuta, como estamos utilizándolo dentro de la función, lo primero que va a hacer es buscar dentro de la función el, el nombre de esa variable. Entonces va a ir a buscar esta, como estamos trabajando acá dentro de la función calcular factorial, va a ir a buscar el 2, ¿ya? A pesar de que hay otra variable i que se llama igual adentro y afuera, ¿sí? Si no la encontrara aquí adentro, va a ir a buscar a la general, al 5. ¿Va a ir a buscar el 7 en algún momento? No, nunca. ¿Por qué? Porque esto recuerden en una caja negra, ¿ya? Hay un micrófono ahí que está abierto, le está sonando bien feo. No, ya está silenciado. Sí, esto pensemos, esta variable i es la tetera de la casa, ¿ya? Entonces tenemos necesitamos que le entremos a preparar un café, entonces ¿dónde vamos a ir a buscar la tetera? Primero, dentro de la misma casa. Yo sé que en la casa de al lado, en la casa que tiene el mismo número, ya que se llama igual, pero en la otra calle también debe haber una tetera. ¿Voy a ir a buscar esa? No, es que es de otra gente, es algo privado. Eh, y si no tengo tetera en la casa, ¿qué hago? La voy a buscar afuera, voy a comprar una al supermercado, a la tetería. ¿Sí? Mismo concepto, ¿ya? Siempre dentro de una función voy a ir a buscar la variable que tenga el mismo nombre dentro de la función. Si no existe, la voy a buscar afuera, pero nunca a otra función, ¿ya? Eso es algo bien importante de recordar. Insisto, la función es una caja negra. Nosotros lo único que estamos haciendo es abriendo esa cajita y viendo qué modificar allá adentro, ¿ya? Eh, bueno, esto es otro ejercicio, pero la propuesta es básicamente lo mismo. Cuando yo pruebo en Python que dado el valor de n, calcule el valor de la sumatoria que está aquí, ya está hecho, ya estamos calculando el valor de i. El valor de i factorial que tendríamos que hacer ahora, podríamos tomar esto mismo, esta misma solución, y en vez de agregarlo a una lista, ir sumando los elementos para poder después mostrarlo, ¿no? Entonces, con esto nosotros ya estamos en condiciones de crear nuestras propias funciones y ampliar mucho más las posibilidades. La principal ventaja de esto, insisto, es que nosotros podemos ir reduciendo el problema, porque lo vamos separando, lo vamos convirtiendo en cosas cada vez más pequeñas, ¿ya? Y eso es lo que nos va a ayudar a resolver cada vez los problemas de forma más simple, ¿ya? Em, y con eso vamos a quedar por hoy, ¿ya? La clase de funciones 2, nosotros ya vimos todo lo que está ahí. Hay algunas precisiones que hacer, pero lo vamos a ver la próxima semana. Y queda este ejercicio propuesto que dice: construye un programa en Python que reciba como entrada un conjunto de valores separados por el carácter espacio y entregue como resultado el promedio y la desviación estándar de dichos valores, ¿no? Y la recomendación, obvio, es que divida el código en funciones para facilitar la labor. Una cosa que si empezamos a investigar es obvio, porque el promedio lo podemos construir en una función y ese promedio que calculamos en esa función lo podemos utilizar en la desviación estándar. Entonces, podemos implementar una sola vez el cálculo e invocar dos veces el cálculo del promedio.
Bien, así que con eso vamos a terminar por hoy. Eh, Eso yo voy a organizar todas las pruebas que me faltó por revisar, las vamos a mirar ahora, o sea, o mañana en realidad, porque ya estamos con esta pega, y tengo que volver a revisar unas cosas que se me borraron. Pero ahí vamos a completar todo. Cualquier duda que vaya surgiendo al correo, hagan estos ejercicios que van quedando propuestos, si esto en la prueba se nota que hay un déficit en la práctica, si, si están practicando y se quedan pegados, consulten, ya no importa lo básica que sea la pregunta, o sea, se va a responder igual, para que hay guías que hemos subido para que puedan, hay ejercicios propuestos en todas las clases, hay ejercicios extra que hemos agregado también, ¿ya? Para que vayan trabajando. Así que bueno, eso sería por el día de hoy. Nos vemos ya el próximo lunes. Que tengan una buena semana, que les vaya Ya, profe, gracias, nos vemos bien. la próxima. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Profe, le tengo una Sí, pequeña consulta, ¿se puede quedar un poquito? sí, claro, vamos a parar la grabación.